Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Notista de Telegram. Hoy día 23 de septiembre del 2024. Aquí estamos el hermano Tomás y yo, que vamos a refutar, a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras y a refutar otro vídeo de este cura satánico. Le llamamos un cura satánico, ¿por qué? Primero porque enseña espantosas doctrinas de demonios. Enseña absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto en el anterior vídeo, la anterior tertulia sobre Juan capítulo 6, el pan de vida. Jesús enseñó bien claro cómo hay que comerle, comer su carne y beber su sangre, y pues lo entiende de forma literal, como dándonos lecciones Jesús de canibalismo y de vampirismo. Jesús enseñó que comerle a él significa ir a él y creer que él es el verdadero Mesías de Israel y el Hijo del Dios viviente. Y lo entiende absolutamente de forma literal. Significa que comer a Cristo significa comérsele en una misa, que él es una galleta de harina, literalmente, con su cuerpo, alma y divinidad. Se lo comen por la boca y luego lo expulsan por el trasero en forma de excremento, de mierda. Ya sabéis lo que dijo Jesús, todo lo que entra por la boca, refiriéndose a la comida, va a parar al vientre y del vientre a la letrina. Así que fijaos cuál es la enseñanza, la más horrorosa, blasfema y satánica enseñanza de esta iglesia de Satanás en la tierra. Es esta ceremonia repugnante y diabólica de la misa, diciendo que Cristo es literalmente una galleta de harina y que se convierte en ñordas, en mierda, cuando se expulsa por el retrete. Esta es la enseñanza oficial desde hace siglos de esta religión satánica. Pues este nuevo vídeo que vamos a refutar el hermano Tomás y yo es un vídeo que publicó hace un año en YouTube el cura satánico Luis Toro, al cual Tomás y yo llamamos el toroide. Y fijaos en el título del vídeo que este mamarracho ha puesto. Mirad. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro. Hay que ser subnormal, un enfermo mental desquiciado elevado a la 10ª potencia para poner en el título de este vídeo católico esto. Porque aquí no está haciendo una pregunta, no aparece en signos de interrogación, está haciendo una afirmación, diciendo María tuvo más hijos, dice el cura este endemoniado, el toroide. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro. Encima mintiendo descaradamente diciendo que él es un pastor protestante. El que ha puesto este título, que supongo que ha sido el toroide, sí, porque es el canal oficial del padre Toro. Pone aquí, padre Toro enseña. Y fijaos el título que ha puesto este gilipollas, porque es un auténtico imbécil. Es un gilipollas además de un enfermo mental, porque hay que estar desquiciado de la cabeza para poner semejante título. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante padre Luis Toro, porque en realidad el título que debe haber puesto es algo así como ¿tuvo María más hijos? Dice el cura católico padre Luis Toro. Ese es el título lógico que tendría que haber puesto, ¿verdad? Bueno, pues pone María tuvo más hijos, haciendo una nación, afirmándolo, dice el pastor protestante padre Luis Toro. ¿Qué opinas de esto, Tomás? Solo un desquiciado, un auténtico gilipuertoide, un auténtico desquiciado mental puede poner un título así. Como tú muy bien dices, el título sería un título como el que tú acabas de decir, o por ejemplo, ¿tuvo realmente María más hijos como afirma el pastor protestante? Punto y aparte, examen del padre Luis Toro. Eso sería un título lógico. Con ese título da a entender que él es un pastor protestante que se le llaman padre y que afirma que tuvo más hijos. O sea, es un auténtico desequilibrado mental. Exactamente, es un desequilibrado mental, un enfermo mental. El mismo con este título, pues fijaos, se ha puesto la pistola en la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos, afirmando que sí, que María tuvo más hijos y además encima, mintiendo este retraso mental diciendo que él es un pastor protestante. Bien, pues antes de comenzar, ¿cuál es la enseñanza oficial de esta iglesia católica, que es la iglesia de Satanás en la tierra? Ya sabéis, es la gran ramera. ¿Cuál es? Pues la doctrina de que María permaneció siempre virgen, sin que jamás tuviera por relaciones sexuales ¿con quién? Con su esposo José. Recordad que según el Evangelio José era el esposo de María. Y entonces ella decidió
quedarse virgen sin tener relaciones sexuales con su marido, con su esposo, hasta el final de sus días. Esta doctrina católica romana, mirad, es una de las más grandes mentiras y estupideces que los mayores hijos del diablo puedan enseñar. Es absolutamente contraria, como vamos a demostrar Tomás y yo, a la enseñanza del Evangelio. Mirad, esta doctrina del perro del satanista el toroide, de la llamada perpetua virginidad de María, es tan falsa, es tan idiota como si, por ejemplo, decimos que un matrimonio, que en un matrimonio la esposa le dice a su marido, pues que ha decidido permanecer siempre virgen hasta el día de su muerte. Algo que es diametralmente, como sabéis, todo lo contrario de lo que enseña Dios en la Biblia. El primer mandamiento que Dios le dio a la especie humana fue un mandamiento sexual. Se lo dijo a Adán y Eva, que se unieran sexualmente, que crecieran y se multiplicaran. Ahí lo podéis leer en Génesis 1, versos 27 y 28. Pues imaginaos, pues que Eva le hubiera dicho a Adán lo siguiente, mira, las siguientes palabras. Mira, Adán, sabemos que Dios nos ha dicho que nos unamos sexualmente y que nos multipliquemos llenando la tierra por de críos, ¿no? Pero, Adán, mira, yo he decidido permanecer siempre virgen a perpetuidad. De modo que paso completamente de ti, tú olvídate de mí y no se te ocurra tocarme. ¿Qué diríamos nosotros de Eva si ella hubiera dicho estas palabras a su esposo Adán? ¿Qué diríais? Pues sin duda diríais que Eva o bien era una total retrasada mental, una enferma, o una enviada de Satanás para desobedecer lo que Dios les mandó, o las dos cosas. Pues mirad, esto mismo que acabo de decir es lo que estos hijos del diablo, estos falsos cristianos católicos, idólatras, hijos de la gran ramera de Roma, enseñan sobre María. Ellos en realidad, fijaos bien, están llamando perturbada mental, subnormal, endemoniada a María. E igualmente ellos consideran pues, que María era una enviada de Satanás, ya que según esta asquerosa iglesia del diablo, la doctrina oficial de la Iglesia Católica Romana, María no hizo ni caso a su esposo José, dejándolo pues en total abstinencia sexual, ya que según esta iglesia de Satanás en la tierra, María decidió permanecer siempre virgen, la llamada perpetua virginidad de María. Pues bien, en esta tertulia que vamos a tener Tomás y yo, vamos a ir desenmascarando las mentiras de este cura satanista, de este cura satánico llamado el toroide. Vamos a refutar a la luz de la Biblia sus espantosas mentiras del diablo, unas terribles mentiras pues que han engañado a millones y millones de católicos fanáticos, ignorantes, a lo largo de siglos y siglos de existencia de esta religión satánica, de esta iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana. Así que vamos a comenzar a escuchar a este enfermo mental, a este desquiciado al servicio de Satanás, que es el toroide, el cura toroide. Comenzamos. No sé si tú, Tomás, querrás, antes de comenzar a escuchar a este idiota de Pues cura, si quieres aportar. reafirmar lo tremendo que tú has dicho, efectivamente, de ese texto de Génesis 2:24, porque dice que estaba casada, unida con José. No hay, esto es importante, para que se casa, el fin de la unión, casarse es unirse sexualmente, ¿vale? Con un compromiso de por medio, naturalmente, ante Dios, y generalmente hay una descendencia, ¿sí? No hay ningún texto bíblico, ninguno, donde diga que María se casó con José porque como era muy mayor, necesitaba un pretexto para cuidarlo porque estaba enfermito. Pues es lo que dicen. Eso se lo inventa la gran ramera. Ni un solo versículo, ni uno. Paso palabra. Así es. Esta iglesia satánica, la iglesia católica, en realidad lo que creen, lo que enseñan, pues era una especie de segurata, un vigilante de seguridad contratado por María para que cuidara de ella y del niño, un custodio, una especie de segurata, como decimos en España, un vigilante de seguridad. Para estos enfermos mentales,
ese era el papel que jugaba José, el descendiente del rey David, como ya sabéis, dice el Evangelio, le dijo José, hijo de David, era el descendiente del rey David, José, y Jesús, como es del linaje de David, el descendiente del rey David, evidentemente, por lógica, tenía que ser el hijo de José y de María. Si no, Jesús no podría calificar, evidentemente, para ser el verdadero Mesías de Israel. Además, hay montones de versículos en el Evangelio donde a Jesús, esto lo veremos después, a Jesús se le llama literalmente el hijo de José y a José se le llama el padre de Jesús. Hay montones de textos en el Evangelio. Pues eso es lo que creen estos falsos cristianos católicos, que José era simplemente un vigilante de seguridad, un segurata contratado por María. Es lo que enseñan estos enfermos mentales al servicio de Satanás como el toroide, al cual vamos a comenzar a escuchar y a tapar su bocaza mentirosa. Lo que voy a hacer, lo voy a poner un poquito más velocidad, lo que dice este mamarracho del toroide, para que este estudio, esta tertulia que vamos a hacer, no se haga extremadamente larga. Pues venga, comenzamos. Van a ver que María no tuvo más hijos. Van a ver que la Biblia dice que María tuvo un solo hijo. Vale, dice que la Biblia dice que María solo tuvo un hijo. Tomás, ¿me puedes decir en qué versículo se dice en la Biblia que María solamente tuvo un hijo? Eso ya es la primera manipulación de él. No hay ni un solo versículo donde diga María solo tuvo un hijo, que fue Jesús. Ninguno. Y de hecho todo lo contrario. Como vamos a ver, es todo lo contrario de lo que él dice y vamos a también analizar los argumentos que este da para ver cómo son falsos. Paso por paso. Efectivamente, fijaos que ya este hijo del padre de la mentira, este engendro de Satanás, el toroide, ya en este vídeo patético y asqueroso y diabólico ya comienza mintiendo, como es común en él. Para él mentir es como respirar. Ya fijaos, comienza mintiendo, diciendo que la Biblia dice que María solo tuvo un hijo, cuando eso no lo dice ni un solo versículo del Nuevo Testamento. Es una mentira, la primera mentira lanzada por este engendro de Satanás. Seguimos. Jesucristo, a quien sea la gloria, el honor, el poder, la adoración por los siglos de los siglos. Aplausos para Jesucristo. Bueno, segunda mentira. Refiriéndose a Jesús, como acabáis de escuchar, dice que a él sea la gloria, el imperio, la gloria y la adoración por los siglos de los siglos. Cuando la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, enseña absolutamente todo lo contrario. El Nuevo Testamento dice bien clarito que toda la gloria, la alabanza, la adoración es para el Padre Celestial, el Dios Supremo. No vais a encontrar ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se diga lo que acaba de decir este imbécil, este soplagaitas del toroide, de que a Jesucristo sea toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración por los siglos de los siglos. Adelante, Tomás. ¿Sobre esto quieres decir algo? Este mamarracho subnormal, hijo del diablo, poseído, no tiene ya de entrada ninguna pajolera idea. O sea, este señor seguramente que no sabe lo que es ni siquiera la palabra proscunio y el hecho de que esa palabra proscunio puede o no denotar una adoración. Seguramente que es un analfabeto. Lo digo porque una ocasión incluso invitó a un tipo para analizar el tema del papado y le quiso este hombre hacer un análisis en griego. Dijo, no, en castellano, en español. O sea, realmente ya empezando por ahí es un idiota. Jesús no podía contradecirse a sí mismo y dijo que la adoración era para el Padre, para el Dios Padre y no para él. Paso para nada. Así es, el propio Jesús lo dijo. A Dios, al Padre adorarán, porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Cristo jamás de los jamases se incluyó en ese tipo de adoración exclusiva que se ha de dar al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Porque Cristo no dijo por ninguna parte, porque el Padre y yo, tales adoradores, buscamos que nos adoren. Como podéis ver, ya esta es la segunda mentira que lanza este engendro del diablo, una mentira asquerosa que es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, de lo que enseñaron los apóstoles y de lo que enseña el libro del Apocalipsis, de que la adoración es únicamente para el Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer un versículo, me voy a salir un poquito del tema, pero ya que acaba de decir el toroide esa mentira asquerosa, de que toda la adoración, la alabanza, la honra es para Jesús, no ha mencionado al Padre por ninguna parte, dice que es para Cristo, pues voy a leer un par de versículos donde, por ejemplo, el apóstol Pablo dijo absolutamente todo lo contrario de lo que ha dicho este mamarracho al servicio de Satanás. Como el apóstol Pablo dijo bien claro que toda la alabanza, toda la honra, la gloria
es para Dios el Padre. Mientras voy a buscar el texto, estos dos versículos, si quieres, Tomás, paso palabra y puedes aportar lo que quieras. Sí, vamos a ver en este estudio, como este es un ignorante, como es un analfabeto y un idiota. Y bueno, con respecto a lo que estamos viendo, ahí claramente Jesús, a los verdaderos adoradores harán, él lo dijo al Padre y a mí, porque el Padre y yo buscamos a tales adoradores para que nos adoren, no, sino que adorarás al Padre, al Padre. Cuando hay una palabra que es proscunio, que significa adorar, pero cuando se refiere a quién, al Padre, al Padre. De hecho, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, se utiliza esa palabra, pero con otra connotación. ¿Mm? O sea que, como hemos visto, por eso es que en Hebreos 1 dice que todos los ángeles le den proscunio, no que le adoren, sino que se postren con reverencia, que es de hecho como aparece en Apocalipsis 3:9. Lo que pasa que ahí las Biblias protestantes, incluso católicas, no pueden adorar, porque ahí reconocen que en ese texto esa palabra que utiliza ahí no es adorar, Así sino es es. postrarse con reverencia. Entonces, pues esto que muestra que realmente ya empieza mintiendo este engendro del diablo. Así es. Mira, vamos a irnos a unos cuantos pasajes del apóstol Pablo para que veáis cómo el cura Todore ha dicho absolutamente todo lo contrario de lo que enseñó el apóstol Pablo. Primer texto que vamos a leer, Gálatas capítulo 1, versos 4 y 5. Mira lo que dice. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, hablando de Jesús, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fijaos, a quien sea la gloria. ¿A quién se está refiriendo? Pues al mencionado en el versículo 4, a nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En ninguna parte el apóstol Pablo se estaba refiriendo a Jesús. Pero vamos a ir a por más textos. Dice así. Efesios 3, verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, está refiriendo al Padre Celestial. A él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús. A él, es decir, al Padre Celestial, sea gloria en la iglesia de Cristo. Somos nosotros. A él, al Padre, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Ahí lo tenéis, todo lo contrario de lo que dice, lo que acaba de decir el cura Toroide, este engendro de Satanás. Filipenses capítulo 4, versos 19 y 20. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, o por medio de Cristo Jesús. Aquí cuando Pablo habla de mi Dios se refiere únicamente al Dios Padre, al Dios Supremo. Verso 20. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién se refiere? ¿A Jesús? No. ¿Se refiere a un falso Dios trino? No. Se refiere al Padre Celestial. Otro pasaje. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Alguno dirá, no, aquí se refiere a Jesús. A Jesús se refiere. Mentira, se refiere únicamente al Padre porque fijaos cómo le llama. Inmortal. Inmortal, es decir, que no puede morir. ¿Jesús murió o no murió? Sí que murió. Invisible. ¿A Jesús se le vio o no se le vio, hermano Tomás? Evidentemente, por supuesto que Claro sí. que se le vio. Al Dios que no se le vio, ¿quién es este Dios invisible? Tomás, Es el Padre Celestial, claro. es Ahí el lo dice Padre. claramente que es el Padre. A A Dios, nadie el le... Padre, ningún hombre lo ha visto jamás. Ninguno lo vio jamás. Juan 1:18, ahí lo tenéis. Por lo tanto, se está refiriendo a
Dios el Padre solamente. Al único y sabio Dios. ¿Quién es este Dios único? ¿Quién es este único Dios verdadero? Según Jesús en Juan 17:3. Ahí ese único es el Padre Celestial. Es el Padre, Ese, Juan 17:3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías, a quien has enviado. Como aquí lo dice bien claro. Al único y sabio Dios sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. No se refiere a Jesús por ninguna parte, se refiere solamente al Padre Celestial. Más textos, donde igual pues se refiere al Padre. Hebreos 13:21, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Está hablando del Padre, ¿eh? Por medio de Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, refiriéndose al Padre Celestial, porque es la voluntad del Dios Padre la que hacemos. Y otro texto del apóstol Pedro, 1 de Pedro 4:11, dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, es decir, del Padre. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. O sea, Dios es glorificado, Dios el Padre, por medio de Jesucristo. Y es a este Dios Padre al que le pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Más claro que el agua pura. Otro pasaje más, 1 de Pedro 5, versos 10 y 11. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Fijaos que está diferenciando a los dos. El Dios de toda gracia, que es el Padre Celestial, y luego menciona a Jesucristo. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él, es decir, al Padre Celestial, al Dios de toda gracia, sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y si nos vamos al libro del Apocalipsis, fijaos lo que dice, Apocalipsis 1:6. Y nos hizo reyes sacerdotes para Dios su Padre. A Él, es decir, al Padre, al Dios Padre, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por lo tanto, con estos textos son suficientes para que veáis la mentira asquerosa y diabólica que ha dicho este cura mentiroso, el cura toroide, diciendo que es a Jesucristo a quien le pertenece toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Es al Padre Celestial, como lo acabo de demostrar con estos pasajes del apóstol Pablo. Bien, vamos a seguir escuchando al mentiroso cura toroide. Rey, Señor. Fijaos cómo las focas católicas aplauden a este mentiroso. Claro, esas focas católicas descerebradas, como no tienen ni idea de las Sagradas Escrituras ni de la verdadera doctrina, pues lógicamente le tienen que aplaudir. ¿Verdad, Tomás? y no, ni tienen idea y son personas que están tan destrozadas por Satanás que realmente tampoco quieren. La inmensa mayoría de esas personas, cualquier cosita que no venga explicadita por su toroide o por una obra del, entre comillas, magisterio, pues no tapan los oídos. Son personas que están ya, son foquitas. Así es, así es. Seguimos, vamos a seguir escuchando a este hijo de la gran ramera de Roma. Mire cómo yo le tapo la boca a los protestantes. Por ejemplo, San Mateo. Mire cómo yo le tapo la boca a los protestantes. La mamarrachada que dice este subnormal. Capítulo 2, San Mateo, capítulo 2, versículo 11. Bueno, Atención a esto, Tomás, lo que va a decir ahora la mamarracha que va a decir. Mateo capítulo 2, verso 11, si queréis vamos al pasaje, Mateo 2:11. Es bueno que tengamos la Biblia delante para ir comprobando y analizando los versículos que da este mamarracho. Bien, seguimos. los Reyes Magos llegan a visitar a Jesús y lo encuentran con su madre. En el versículo 13, presten atención, en el versículo 13 dice que Herodes quería matar al niño porque le contaron que era el rey y Herodes lo quiere matar. Y ustedes van a ver que solamente tenía un hijo cuando se fueron a Egipto. ¿Se fueron para Egipto?
y solo tenían un hijo. Fíjate la subnormalidad que dice. Solamente tenían un hijo cuando se fueron a Egipto. Pues claro, porque fue el primero en nacer, el hijo primogénito. Hay que ser idiota para decir semejante babosada. Pues claro Menudo que tenían en ese mamarracho. momento uno solo, en ese momento tenían uno, el primero, Jesús fue el primero en nacer y fue el cual se lo llevaron a Egipto para que Herodes no lo matara. José, María y el niño fueron a Egipto. Y dice, como solo se menciona a Jesús, el primero que tuvo, pues eso significa que María solamente tuvo un hijo. Hace ser subnormal para decir semejante babosada. ¿Qué opinas, Tomás? Y luego dice, le tapo la boca, le tapo la boca. Este es un subnormal, este está poseído por completo por una legión de demonios, este hijo del diablo. Dice, nos dice Sí, sí, así totalmente. mamarrachadas. O sea, increíble, increíble. Mamarrachada. Qué argumento tan demencial, tan de retrasado mental. Hay que ser subnormal para decir que María solamente tuvo un hijo porque a Egipto solamente se llevaron a Jesús. Pues claro que se llevaron a Jesús siendo bebé porque fue el primero en nacer, tarado mental, mongoloide, toroide, que ese es un enfermo de la cabeza. Y que haya focas católicas tan descerebradas que aplaudan a este mamarracho con las estupideces y las mentiras que dice. Es que es alucinante hasta qué grado de subnormal han caído millones y millones de falsos cristianos católicos, de aplaudir a este mamarracho con la babosada que acaba de decir, que María solamente tuvo un hijo porque solo Jesús fue llevado a Egipto por sus padres. Pues claro, idiota, porque Jesús fue el primero en nacer. Luego vinieron más hijos, como vamos a demostrar, como vamos a ver después. Luego vinieron más. Y solo en ese momento solamente tenían a uno que era Jesús. Luego María tuvo más hijos y que eran los hermanos carnales de Jesús, como vamos a ver luego. Seguimos. A ver, antes de mostrarle cuando se fueron para Egipto, vamos a ver cuántos años tenía Jesús aproximadamente cuando los reyes magos lo visitaron. ¿Sí? El versículo 16 dice, ¿cuántos años más o menos tenía? Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿Cuántos años tenía entonces Jesús? 2 años. A ver, hermano Tomás, versículo 16. Ahí lo dice. Entonces Herodes, cuando se vio burlado de los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Y dice este mamarracho, el toroide, que este versículo dice que Jesús tenía 2 anitos. Yo te pregunto, ¿dónde dice el versículo que Jesús tenía 2 anitos cuando huyeron José, María y el niño cuando huyeron a Egipto? ¿Dónde dice que Jesús tenía 2 anitos? ¿Lo dice el versículo? En ninguna parte. Dice de 2 años para abajo. No dice que tuviera 2 años. Exactamente. Fijaos, la otra mentira, la siguiente mentira que acaba de decir este mamarracho, este soplagaitas al servicio de Satanás. Este versículo de Mateo 2:16 no dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 añitos. Simplemente dice que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores. Donde dice que Jesús tenía 2 años, en ninguna parte. Para que veáis lo analfabeto bíblico que es este mamarracho del toroide, este enviado de Satanás, que está engañando a tanta gente con sus mentiras y sus doctrinas de demonios. Porque aquí no dice por una parte. Esta es la típica costumbre que tienen todos los falsos cristianos al servicio de Satanás. Siempre falsificar los pasajes bíblicos haciéndoles decir lo que ellos quieren que diga, no lo que dice el texto, sino lo que ellos quieren que diga, que es lo que ha hecho este engendro de Satanás, el cura toroide, en lo que acaba de decir. Ha dicho literalmente, y lo habéis escuchado, que Jesús tenía 2 anitos, cuando eso no lo dice el versículo por ninguna parte. Dice que ordenó matar a los niños que había en Belén menores de 2 años. Seguimos. Y cuando tenía 2 años, ustedes van a ver que todavía no tenían más hijos. Y qué raro, porque las mujeres judías parían cada año. Como miente. En ninguna parte dice el Evangelio que Jesús tenía 2 años cuando huyeron a Egipto. No hay ni un solo texto que diga semejante patraña. Eso es algo que se ha inventado este cura embustero, este engendro del diablo llamado toroide. ¿Verdad, Tomás? Efectivamente, así es. Así es. Muy bien, pues venga, vamos a seguir escuchando.
tenían que estar dando a luz cada año, porque querían que viniera el Mesías. Que según la Biblia, las mujeres hebreas, las judías, tenían que estar dando a luz cada año. ¿Tú conoces alguna ley en la Torá donde se diga que las judías tenían que parir cada año, que lo ordenara Dios, hermano? Eso se lo metió el demonio a él en la cabeza. No vamos a encontrar ningún texto donde diga, mira, las mujeres cada año tenéis que dar a luz para que así llegue el Mesías rápido. Esto es un desquiciado mental, un enfermo, está poseído este majadero. Está poseído por demonios. No hay ninguna ley de Moisés en la Torá, en el Antiguo Testamento, donde se diga que las judías, por narices, porque Dios lo dijera, tenían que estar pariendo cada año. Hace falta ser subnormal para decir la mamarrachada, la majadería que acaba de decir este enviado de Satanás, el cura toroide. Seguimos. 2 años, versículo 13, para ver cuántos hijos tenían cuando tuvieron que huir a Egipto para que el rey no los matara, que mataron a todos los niños menores de 2 años. Vamos a ver cuántos niños tenía José y la Virgen María. Porque los protestantes dicen, Jesús tuvo más hijos. Vamos a ver si la Biblia lo dice. Dicen los protestantes, ahí lo acabas de escuchar, Tomás, Jesús tuvo más hijos. Lo voy a poner otra vez. Lo voy a poner otra vez porque alguno, como lo he puesto a un poquito, lo he puesto con velocidad avanzada y tal, para que veáis que yo no miento. Mira lo que acaba de decir. María. Porque los protestantes dicen, Jesús tuvo más hijos. Vamos a ver. Que los protestantes dicen que Jesús tuvo más hijos. ¡Qué enfermo mental está este hombre! A ver, es la puesta en escena. Es la puesta en escena lo que compra. Él compra todas esas focas porque tiene una puesta en de escena teatralera. Nada más, porque es un desequilibrado mental. Es total. Tenemos que poner oído porque como lo he acelerado un poquito, tal vez alguno pues no lo cojáis bien lo que dice el cura toroide, este embustero. Lo voy a poner otra vez. José y la Virgen María. Porque los protestantes dicen, Jesús tuvo más hijos. Vamos a ver si la Biblia lo dice. Jesús tuvo más hijos. Vamos a ver si la Biblia lo dice. Menudo enfermo de la cabeza. Alucinante. Mira, un crío de 2 años, yo creo, sabe más de la Biblia y la sabe citar mejor que este enviado de Satanás, este engendro del diablo, hijo de la gran ramera de Roma. Que es el cura. Esto es lo mejor que tienen, apaga y vámonos. Es alucinante, esto ya es increíble. Venga, seguimos. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al... Levántate y toma al niño. ¿Cuántos niños? Otra vez. Y toma al niño y a su madre. ¿Cuántos hijos? Fijaos, dice este subnormal que María solo tuvo un hijo, un niño, porque dice el versículo Mateo 2:13, levántate y toma al niño y a su madre, dijo el ángel. Y ya de ahí saca la conclusión este engendro de Satanás, que María solamente tuvo un hijo. Adelante, Tomás. Fíjate, solo con eso, para que veamos, si utilizamos la misma argumentación que utiliza este enfermo mental, nosotros tenemos que llegar a la conclusión de que los evangelios se contradicen con respecto a lo relativo a la teología. Porque, por ejemplo, solo Lucas cita María Magdalena, la madre de José, la María de Jacobo, Juana y las demás que están con ellas. Los otros no. Los otros, pues, Juan creo que cita solo a María Magdalena. Entonces, pues, se contradicen también. No, Juan se centra solo en María Magdalena. O sea, esto claro. Simplemente es un pequeño tal para que se vea lo desequilibrado que es este individuo. Es un enfermo mental, porque es lógico, lo dice el ángel. Estas palabras las dijo el ángel. Se le aparece el ángel del Señor en sueños a José. Levántate y toma al niño y a su madre. Pues claro, porque fue el primero en nacer. Fue el primero, el primogénito, y dio a luz a su hijo primogénito, como dice el Evangelio. El resto de niños vinieron después. O sea, es que es un desquiciado, es un auténtico imbécil, pero un gilipollas, como decimos, elevado a la 10ª potencia, el cura toroide. Un absoluto imbécil. Claro, y fue el primero. Imaginaos, vamos a poner un ejemplo. Un matrimonio, pues, a lo largo de su vida han tenido 7 niños, pongamos, 7. Y el primer niño en nacer, pues se llama Juanito, ¿vale? Y
Y ese niño que ya ha nacido, pues resulta que este matrimonio tienen que llevárselo a otro país, se lo tienen que llevar a Francia, porque al niño le quieren matar en España. Y se aparece un ángel y le dice, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Francia. ¿Eso qué significa? ¿Que ese matrimonio solo tuvieron un niño que Juanito? No, Juanito fue el primero en nacer. En ese momento solo tenían a Juanito. Y luego vinieron 6 niños más. Pues es exactamente lo mismo lo que ocurrió con María y José. Matrimonio normal que eran, tuvieron más hijos y Jesús fue el primogénito, el primero en nacer. Nacer de María. En ese momento, pues tuvieron que escapar, huir a Egipto, para que el rey Herodes no los matara. ¿Verdad, Tomás? Sí. Evidentemente, está clarísimo. Está clarísimo. Que es increíble. ¿Cómo se puede ser tan imbécil, tan idiota dentro de esta iglesia del diablo en la tierra? Seguimos. Otra vez. Y toma al niño y a su madre. ¿Cuántos niños tenían? ¿Y cuántos años tenían esos? Ahí se supone que ya... Primero, el texto no dice por ninguna parte que Jesús tuviera 2 años, eso no lo dice, ni un solo versículo. Y en segundo lugar, que lógicamente tomaron al niño en singular porque era el primer niño que tenían, que era Jesús. Fue el primero en nacer y todavía no habían venido el resto. Adelante, por si quieres decir algo, Tomás. Es increíble realmente. Es que, ¿sabes qué pasó? Es que no cogió la máquina del tiempo. No cogió la máquina del tiempo para atrás y cogió a los otros niños. Menudo enfermo mental. Es increíble que esto son focas imbeciloides. Los que Sí, están aplaudiendo. son focas sin cerebro los católicos que aplaudan a nuestra mamarracho, las mamarrachadas que está diciendo, las subnormalidades, las mentiras y las idioteces que está diciendo desde nada más comenzar el vídeo hasta el final, como vamos a ver después. Seguimos. Bueno, todavía no había nacido el otro. ¿Y aquí se fueron para dónde? Para Egipto. Ah, ya. Los otros hijos nacieron en Egipto. Es un normal, los otros hijos nacieron en Egipto. En Egipto, José, María y el niño Jesús debieron estar poco tiempo y el resto de niños, lógicamente, nacerían en Tierra Santa, nacerían o bien en Judea o en Galilea, donde estuvieran, pero no hay ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde se digan que el resto de hermanos de Jesús nacieron en Egipto. Eso solamente, pues no sé, ¿qué lo puedo decir? Un auténtico subnormal. En Egipto no nació ningún hijo de José ni de María. Jesús nació en Belén de Judea, tuvieron que ir a Egipto durante un corto tiempo que fuera hasta que murió el rey Herodes, y luego regresaron a Tierra Santa. ¿De acuerdo? Regresaron, fueron a vivir a Galilea, y ahí, en Galilea, pues se supone, lógicamente, que ahí nacieron el resto de hermanitos de Jesús. Seguimos. A ver, le vamos a seguir los pasos. A ver dónde parió la Virgen María a los otros hijos. Porque de aquí se van para Egipto. Agarra al niño y a su madre y se van para Egipto. Vamos a ver hasta cuándo van a estar en Egipto. Y huye a Egipto. Se van para Egipto. Y permanece allá. ¿Hasta cuándo? Atención, ¿hasta cuándo? Hasta que yo te diga. Hasta que yo te diga. Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Ajá. Buscará al niño para matar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre. ¿Y los otros niños lo dejó? ¿O al otro hijo lo dejó? Pero qué subnormal, qué preguntas de retrasado mental. Y los otros niños, pero idiota, si no habían nacido el resto de los niños, ¿cómo iba a tomar a los otros niños? Subnormal toroide. Este tío es un desquiciado mental. Si no habían nacido, ¿cómo iba a tomar José al resto de los niños? Si no habían nacido todavía. Estaban en los huevos de José, por así decirlo. No habían nacido, solamente tenían a Jesús, que fue el primero en nacer, ¿verdad, Tomás? Efectivamente, o sea, es que realmente este es un idiota. Este presupone que dijo que no, es que una vez al año tenía que tener un hijo, porque lo dice él, donde dice que María deseaba o José deseaba a los israelitas. Eso es un majadero mental. Esto está partiendo de una serie de falacias, una serie de chorradas. Es un hijo del diablo y focas idiotizadas los que lo aplauden. Totalmente. O sea, vosotros le preguntáis a un judío que conoce la ley, la Torá,
¿Dónde dice la Torá que Dios ordena que cada año las mujeres judías tienen que tener un niño? Y se va a reír, se va a partir la barriga de risa con la subnormalidad que ha dicho el endemoniado este satánico del cura Toroide. Vamos, se debe partir la barriga. Seguimos. Al niño y a su madre, y se fue a Egipto. y se fue a Egipto. Y estuvo allá A ver, atención, atención. ¿Hasta cuándo estuvo en Egipto? Atención, hasta la muerte de Herodes. ¿hasta cuándo estuvo en Egipto? Hasta la muerte de Herodes. Supuestamente Herodes murió 2 años después. O sea que los niños no nacieron ahí, sino los niños, los hijos de María, nacieron ¿dónde? En Egipto. Porque el niño tenía 2 años y se fueron a Egipto hasta la muerte de Herodes, que fue 2 años después. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Es subnormal. Este es idiota. O sea, estuvieron ahí en Egipto hasta la muerte de Herodes. ¿Y dónde dice que la Biblia que el resto de los niños de los hijos de María nacieron en Egipto? En ninguna parte. En ninguna parte. El resto de hijos de José y María, por lógica, nacieron en Tierra Santa. Cuando regresaron a Galilea, cuando ya Herodes murió, pues lógicamente nacieron el resto de niños. Y tampoco dice el texto por ninguna parte que Jesús tuviera 2 años cuando huyeron a Egipto. O sea, lo que está diciendo es mentira, son mentiras una tras otra, puras suposiciones, idioteces, imbecilidades, como decir que la ley, que las mujeres judías tenían que parir una vez al año. Una subnormalidad que solamente lo puede decir un pobre imbécil como este, como el cura Toroide. Tomás, ¿quieres decir algo? Ya pasó una serie de majaderías y 2 años tardó, ¿y qué? ¿Y qué? Ah, no, es que antes tuvo que haber tenido porque yo estaba allí en la mente del israelita de esa época y que decía que sí, que cada año tenía que nacer uno. Es un imbécil, es un desequilibrado mental a la 1000.000.000ª potencia. Es un retrasado mental, y todo, aparte de un poseído. Paso Y por se lo ahí. decimos en la cara, ¿eh? En la cara, mira, Toroide, eres un enfermo mental al cual Satanás te ha destrozado completamente el cerebro, así de claro. Y que haya focas católicas que te aplaudan en estos espectáculos demoníacos, asquerosos y estúpidos que haces. Esto la única conclusión que se puede llegar es hasta qué grado de subnormalidad han caído los católicos miembros de esta religión del diablo, que es la iglesia de Satanás en la tierra. Hasta qué grado de subnormalidad y enfermedad mental, hasta el grado de aplaudir pues a este pobre idiota, a este mentiroso patológico que es el cura Toroide. Seguimos. Los 19, cuando muere Herodes, 2 años después. A ver, si Jesús tenía 2 años, se van a Egipto, Herodes muere. Que Jesús tenía 2 años cuando se fue a Egipto. ¿Pero dónde dice el Evangelio? Denos usted el versículo donde se diga que Jesús tenía 2 años cuando se fueron a Egipto. A ver, mentiroso. Pues no lo va a poder dar jamás por ninguna parte, porque no lo dice jamás el Evangelio. Seguimos. Pues, ¿cuántos años entonces tiene Jesús? 2 y 2, 4. Pues vamos a buscarlo en Egipto. A ver cuántos hijos parió María en Egipto. El 19. Pero después de muerto Herodes, 2 años después, el niño tiene 4 años. Después de muerto Herodes, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. en Egipto. Vamos a ver qué le dijo. Levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y los otros hermanos de Jesús? ¿Qué le dijo el ángel cuando el niño tenía 4 años? Levántate, toma al niño y a su madre. ¿Y los otros hermanos de Jesús? Porque no habían nacido todavía, subnormal. ¿Pero de qué otros hermanos va a hablar si no habían nacido todavía? Tarado. No habían nacido. Jesús fue el hijo primogénito y dio a luz a su hijo primogénito. Fue el primero en nacer. Y luego José y María, como matrimonio que eran, tuvieron que esperar hasta salir de Egipto y regresar a su casa en Tierra Santa para ahí tener, como lógicamente matrimonio judío que eran, tener más hijos. Es de pura lógica. Y estamos aquí en Egipto, estamos exiliados, porque el malvado rey Herodes quiere matar al niño. Vamos a esperar a que muera el rey Herodes, regresamos a casa, regresamos ahí a Galilea, donde fuera, y ahí tuvieron más hijos. En Tierra Santa, pero no en Egipto, enfermo mental. Por lo tanto, es absolutamente imposible que hable de más del resto de niños, de hijos de María y de José. ¿Cómo va a hablar de ellos si no habían nacido todavía? Es un normal. Si no habían nacido, no habían nacido. Por lo tanto, es imposible que los menciones el pasaje bíblico. Adelante, Tomás, si quieres decir algo. Es muy normal que ellos esperaban
a volver otra vez a casa, por así decirlo, para fructificar, ¿eh? O sea, porque debido a las circunstancias que en ese momento es el estrés de que en ese momento estaba ahí Herodes y todo estaba y que lo estaba buscando y el miedo y todo, o sea, es normal, ellos simplemente esperaron a que muriera, a volver otra vez y por la mitad, sí, efectivamente, decidieron, pues, lo que decide un matrimonio para tener hijos, por su palabra. Así es, simplemente estuvieron un tiempecito exiliados en Egipto. José tenía su oficio, su trabajo, que era de carpintero, y tuvieron que esperar. Hay cierto tiempo que Herodes muriera y después regresaron a casa, a su tierra, y ahí lógicamente pues tuvieron más niños. En Egipto no nació absolutamente ningún hijo de María y de José. Es una idiotez. ¿Y dónde se mencionan ahí en Egipto el resto de niños, de hijos de María? ¿Cómo se van a mencionar subnormal, toroide, si todavía no habían nacido, retrasado mental? Si no habían nacido no se los puede mencionar. En fin, hay que ver que hay que estar idiotizado, con la mente destrozada, para decir las babosadas y estupideces que dice el toroide. Seguimos. Así se le tumba la mentira a los protestantes. Están en... No, así se tumba la mentira que tú dices, mamarracho, subnormal, endemoniado. Así, como lo acabamos dicho, Tomás, ellos cómo se derriba, se destruye, se aniquila completamente las mentiras que tú dices. Seguimos. 4 años. Debería tener cuatro hijos. Hombre, debería tener 4 hijos. Si vieres el vídeo, la pinta de subnormal que pone, con la lupa ahí en la mano, debía tener 4 hijos, porque sí, porque las mujeres judías cada año tenían que tener un hijo, porque sí, porque lo digo yo, idiota, ¿dónde dice la Torá? ¿Dónde dice la ley judía? Que cada año las mujeres judías tenían que tener uno. A ver, subnormal, que usted es un pobre subnormal, así de simple. ¿Sí querrá decir algo, Tomás? Pues está bien claro, está bien clarito, es un desquiciado mental lo de la lupa y el uso la otra vez. Es una puesta en marcha teatral para impresionar a sus pocas. Nada más, porque esto realmente es lo mejor que tiene la gran ramera, que es lo que es, ¿no? Así, Paso por la- porque que ese es su normal, o sea, yo no he visto un sujeto tan su normal como este que pone de título en el vídeo. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante Padre Luis Toro, de verdad, solamente un subnormal profundo, un desquiciado mental, un mongoloide podría poner un título como este. Seguimos. Toma a los niños con su madre. Pero aquí habla de un solo niño. Toma al niño y a su madre y vuelve, porque ya no es. Murió. Entonces, a los 4 años Jesús todavía no tenía más, hermano. María no tenía más. En ninguna parte dice la Biblia que Jesús tenía 4 años cuando regresaron a Tierra Santa. En ninguna parte, no existe ni un solo versículo donde se diga que Jesús tenía 4 años cuando salieron de Egipto y regresaron a casa. ¿Tú conoces algún versículo, Tomás, donde se diga que Jesús tenía 4 En años absoluto, cuando en abandonaron absoluto, Egipto? para nada. En absoluto, para nada. Pero aparte de eso, eso ya en primer lugar, aparte de todo lo que acabamos de decir, aparte de todo, hay que dejar una cosa clara. Hay que dejar una cosa clara. La Biblia, el hecho de que se concentre en alguien, no implica la omisión de otros. Porque si es eso así, hay, como digo, que descartar las 4 narraciones, diciendo que se contradicen. Ya de entrada, en los relatos de la tumba vacía y de la resurrección, hay que despejarlos a la basura. Paso palabra. Así es, no se contradice ninguno de los relatos evangélicos, ni de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino que se complementan el uno con el otro y así es como tenemos el cuadro completo. Se complementan unos relatos con otros. En este caso, pues lógicamente no se mencionan al resto de hijos de María y de José porque simplemente todavía no habían nacido. José y María, José cogió a su esposa, a su niño, y se fueron a refugiarse como exiliados a Egipto. Cogieron al niño, no dice a los niños. ¿Por qué no dice a los niños? Porque sencillamente no habían nacido todavía. Esto es lo que no entiende este pobre desgraciado, el cura este endemoniado al servicio de Satanás llamado. Además, Sí. manipula y añade cosas como que esa normativa de un niño por año, o sea, es un auténtico manipulador y un hijo de Satanás, porque está añadiendo
a la Biblia cosas que él se imagina o que le inculca, o que le dictamina algún jefazo suyo que diga o lo que sea, me da igual. Sí, sí, nosotros le pedimos a cualquiera que oiga este vídeo, esta tertulia que estamos haciendo Tomás y yo, preguntad a cualquier rabino judío que donde dice la Torá, donde dice la ley, que las mujeres judías tenían que parir, porque Dios lo dijo, porque lo diga la ley, una vez al año. Se va a mondar de risa y va a decir que sois idiotas, si decís eso. Eso es lo que dicen los rabinos judíos de este pobre subnormal, de este cura católico llamado Toro, del toroide, vamos. Seguimos. Dice, sí, María tuvo más hijos. Muéstrame, ¿lo dejó en Egipto? La Biblia dice, entraba el hijo de María y dejó los otros hijos en Egipto. ¿Mala madre? ¿O qué pasa? Que es subnormal. Y dejó, el resto de hijos los dejó ahí en Egipto. María es subnormal. Si no habían nacido, ¿qué hijos iban a abandonar ahí en Egipto retrasado mental? Si todavía esos hijos de María, que vinieron después del nacimiento de Jesús, si todavía no habían nacido, por lo tanto, ¿cómo los iba a dejar abandonados en Egipto? Retraso mental. Seguimos. ¿O se murieron en el paso ¿de qué? Darién. Allá en el paso de la montaña esa, ¿no? De la selva. Del Darién, algo así. Suena bonito. Va. Ahora, le voy a comprobar que después de los 4 años tampoco tuvo más hijos, María. Hasta los 4 años, nada. Pura mentira de los protestantes. Ahora San Lucas, capítulo 2, versículo 45. El niño se pierde en el templo. ¿Cuántos años tenía el niño? 12. ¿Cuántos hermanitos debería tener? 12. Ahora vamos a ver cuántos niños tiene María. Vamos a ver. Se pierde en el templo. Y cuando tuvo 12 años, Aquí está. Ya no son 4, ya son 12 años, o sea que debería tener 11 hermanos. Cada año uno, 11 hermanos. Bueno, fíjate el argumento satánico que dice este mamarracho. Como aquí se habla de Jesús cuando tenía 12 años, que se perdió en Jerusalén, o sea, José y María se lo llevaron a Jerusalén, y Jesús se perdió y luego estaba por ahí predicando, enseñando a los sacerdotes judíos, a los rabinos. Como aquí se habla solamente de Jesús, que fue el que se perdió ahí en Jerusalén, pues esto significa, según este mamarracho, que Jesús solamente tuvo un hijo. O sea, este no se ha enterado, este subnormal, que Jesús, evidentemente, cuando Jesús tenía 12 años ya habían nacido más hijos. Tenían ya varios hijos, José y María. ¿Por qué? La pregunta es la siguiente. ¿Por qué José y María subieron a Jerusalén solamente con Jesús? ¿Por qué no se mencionan el resto de hermanitos de Jesús o hijos de María? ¿Por qué solamente se menciona a Jesús? Pues muy sencillo, muy simple, porque Jesús tenía 12 años, el viaje era largo y solamente subieron a Jerusalén con Jesús. Imaginaos, fijaos bien, porque el resto de hermanos de Jesús eran pequeños. Imaginaos que José y María hubieran subido cargados con el resto de hijos, con niños de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 4 años, para subir a Jerusalén. Eso es estúpido, eso es ridículo. Lo lógico es que María y José dejaran al resto, a esos niños pequeños, al cuidado de familiares, de parientes suyos, y solo subieron con Jesús a Jerusalén porque Jesús tenía 12 años. Era un adolescente de 12 años. El resto de niños pequeños, lógicamente, no van a ir cargando con ellos, con los 7 niños, o 8 niños, o los que fueran, cargando con ellos en un carro para subir a Jerusalén. Eso es estúpido, eso es ridículo. Lo lógico es que los dejaran al cuidado de parientes, de familiares suyos, ahí en Galilea. Y subieron solamente con Jesús. ¿Pero qué dice este mamarracho? Dice, no, como aquí solamente se habla de Jesús, que fue el que se perdió ahí a la edad de 12 años, pues eso significa que María tuvo solamente un hijo, que fue Jesús. Fijaos qué argumento más falso y más estúpido. Porque lo lógico, como vamos a ver, el resto de los hermanitos de Jesús que son mencionados en el Evangelio, lo lógico, el resto de hermanos que eran más pequeños que Jesús, es que se quedaran al cuidado de parientes de José y de María. Así de sencillo. Adelante, Tomás, si quieres aportar algo. Efectivamente, es que eso aún se hace ahora. Incluso para viajes mucho más superfluos, dejar a los niños con los abuelos o con otros parientes. Y Exacto. otra cosa que quería comentar. Se perdió. ¿Tiene justificativo que se perdiera una madre que tenía un solo hijo? ¿Una madre que tenía un solo hijo perder al único hijo? ¡Qué irresponsable! Sin embargo, si tenía más,
¿Eh? Eso lo omite. Paso palabra. Claro, ¿por qué no se mencionan al resto de hermanitos de Jesús? Al resto de hijos que tuvieron José y María. Pues no se mencionan porque, repito, era un viaje que era necesario hacerlo solamente con Jesús, que tenía 12 años y lo tenían que subir a Jerusalén. Y solamente fueron con Jesús. Imaginaos a José y a María cargando con 6 o 7 niños pequeñitos. Eso es estúpido, es ridículo. Lo lógico es que los dejaran al cuidado por de los parientes suyos. Pues vamos a ver, porque ese es el argumento falso que da este cura, el cura Toroy. Seguimos. No lo parió tan seguido, entonces vamos a ponerle que no tuviera 11, vamos a ponerle que tuviese 9. El más grandecito todavía tenía 9 años, tenía que estar buscando al hermanito también, porque toda la familia iba al templo. Ahorita, por ejemplo, los que tienen la costumbre de ir al templo, a la procesión en familia, todos, así también en el Antiguo Testamento. Ahora oiga, cuando tenía 12 años, Subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. ¿y los otros hermanos? Y pensando Pues sencillamente los otros hermanitos no subieron con José y María, es decir, con sus padres, a Jerusalén. Se habían quedado siendo cuidados por los familiares de José y de María, por los abuelos o por quien fuera. Porque es estúpido, es ridículo, es una babosada pensar que José y María subieron a Jerusalén cargando con un montón, 6 o 7 niños pequeños. Es estúpido, una absoluta estupidez. Lo lógico es que fueran con el mayor de ellos, que era Jesús, adolescente, con 12 años, perfectamente les podía acompañar para subir a Jerusalén. Tomás, ¿quieres decir algo? Imaginémonos el estrés de la situación, ¿no? O sea, rápido, hay que ir a buscarlo. No, venga, que vamos a cargar con 6 o 7 niños. Ahí, venga, ahí. No, sería una cosa que urge, que les encontrarlo, ¿no? O sea, tal como nos lo indica el texto. No cargar con niños, no. Bajo esa circunstancia, lo normal, que lo habían perdido, es, como muy bien has dicho, Tito, dejar con un pariente a los otros niños, que es lo normal, que es lo más lógico. Eso para mí. Claro, esto imaginaos actualmente, pongamos un ejemplo. Una familia que tienen 7 niños. El mayor de ellos es un adolescente, tiene 12 años. Y van a hacer un viaje, yo qué sé, de Madrid a Barcelona. De Madrid a Barcelona. Y tienen 7 niños, pero tienen 6 que son muy pequeños. ¿Qué pasa? Que van a hacer un viaje a Barcelona con toda la prole, con 7 niños, con niños pequeños de 2, de 3, de 4 años. No, lo lógico es que vayan con el mayor, que era Jesús. Van con el mayor, tenía 12 años, suben a Jerusalén y el resto de niños, como es lógico, pues no subieron con ellos. Los dejarían al cuidado de sus parientes carnales, así de sencillo. Seguimos. entre la compañía, anduvieron camino de un día, y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Aquí viene. ¿Qué le dijo su madre? Atención. Vamos a ver si tenía más hermanos. Hijo, ¿por qué nos ha hecho así? ¿Por qué nos ha hecho así? He aquí, Vamos a ver cuántos hermanos tenían y lo andaban buscando. Vamos a ver. tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y los otros hermanos. Bueno, aquí lo tenéis. Se acaba de poner una vez más la pistola a la cabeza y se ha volado la tapa de los sesos con ese versículo que han leído. ¿Por qué nos has hecho esto? Dijo María. Tu padre y yo te hemos estado buscando, pero no dicen estos mamarrachos católicos que Jesús no tenía padre, que José no era el padre de Jesús, porque esto dice, no, era el padre adoptivo, así donde dice el versículo que era el padre adoptivo. Ahí se le llama María, la esposa de José, dijo bien clarito que José era su padre, con lo cual queda destrozada toda la doctrina esta diabólica católica. Él mismo se ha suicidado con este versículo, porque María sabía perfectamente que José era el padre de Jesús. Y el versículo no dice por ninguna parte que fuera el padre adoptivo. La Biblia jamás dice que José fuera
el padre adoptivo de Jesús, que adoptó a Jesús, no. Era el padre de Jesús. Y si dice que era el padre de Jesús, es porque era el padre carnal, el padre biológico de Jesús. Hermano Tomás, si quiere decir algo sobre este punto. Ahí está bien claro, como se puso la soga al cuello. Alguien que pueda, para que al ver esto y enseguida manipular lo que nosotros estamos diciendo, no estamos diciendo que fuera el padre como consecuencia de tener relaciones íntimas con María. No, fue el padre porque Dios lo engendró, pero sirviéndose de esa semillita de José. Tal y como dice la Biblia claramente. Según se creía, Lucas 3:23 era ¿qué? Hijo de José. Y aquí otra vez más este cura farsante se pone la soga al cuello. Paso por ahí. Así es el pasaje bíblico, hijo según se creía de José. ¿Por qué dice según se creía? Porque esa era la creencia de los primeros cristianos, de que José era el padre biológico de Jesús. Esto lo sabía María. Estos propios católicos mentirosos al servicio de Satanás están insultando a María. Esos que dicen adorar, dar culto a María, que es la reina del cielo. Si la estáis insultando, subnormales paposos. María dijo que José era el padre de Jesús y vosotros no lo creéis. Es decir, estáis insultando a María llamándola embustera. Para que veáis los subnormales que son estos falsos cristianos católicos. La propia María sabía perfectamente que José era el padre de Jesús, el padre biológico de Jesús. Lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque José era el hijo de David. Era el descendiente carnal del rey David. Y como Jesús es el verdadero Mesías de Israel, Jesús, por lógica, tenía que ser el hijo biológico de José, porque de lo contrario, si José no hubiera sido el padre biológico de Jesús, Jesús de ninguna manera podría calificar para ser el verdadero Mesías de Israel, el descendiente carnal del rey David, del linaje de David. Imposible, imposible e imposible. O sea, estos sujetos, estos satanistas católicos, en realidad están insultando a María llamándola embustera. María lo dijo bien claro, que José era el padre de Jesús. Ahí lo han leído. Ellos mismos acaban de leer el versículo. Seguimos. Tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Y dónde estaban los otros hermanos? Pues sencillamente en ese viaje que hicieron a Jerusalén no subieron con ellos. Así de simple, eran niños pequeños, niños pequeñitos, que por pura lógica se quedarían al cuidado de sus parientes carnales. Así de simple. Seguimos. Protestantes, en el afán que tienen de odiar a María, dicen que María tuvo... De odiar a María. O sea, según este subnormal, decir que María tuvo más hijos con su esposo José, eso es odiar a María. O sea, hay que ser endemoniado y enfermo mental para decir semejante babosada. O sea, decir que este matrimonio, que eran José y María, tuvieron relaciones sexuales normales y tuvieron hijos, eso es insultar a María. Es lo que piensan estos engendros del diablo que son hijos de la gran ramera de Roma. ¿Qué te parece, Tomás? Solo una persona poseída como tú, Luis Toro, que estás poseído por un demonio o por muchos más, puede decir lo que acabas de decir y lo vas a pagar caro. Hijo del diablo, eres un farsante y un fantoche, que solo convences a retrasados mentales y muestras la desgracia de tu mamá prostituta de Roma, de que lo mejor que tiene es gente tan imbécil como tú. Paso para. Así es, muy bien dicho, hermano Tomás. Está claro, el Evangelio lo dice, que José tuvo relaciones sexuales con María. ¿No se lo creen los católicos? Pues mirad, Mateo capítulo 1, verso 18. ¿Qué es lo que dice Mateo 1, 18? Bueno, pues vamos a leerlo. Vamos a abrir la Biblia para que veáis cómo mienten estos curas católicos. Mateo 1, 18. Un momentito, que no quiero que se me descargue la batería del teléfono. Ahí. Mirad. Vamos a ver si José y María tuvieron relaciones sexuales como marido y mujer, como esposo y esposa que eran. Dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, es decir, estaban casados, estaban desposados. ¿Y qué dice ahora? Antes
que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo, antes que se juntasen, o dicho en otras palabras, antes de que se acostasen, antes de que tuviesen relaciones sexuales. Ahí lo tenéis bien clarito. Como el Evangelio dice que José y María tuvieron después relaciones sexuales. Lo dice literalmente. Antes que se juntasen. Jesús no nació de una unión sexual entre José y María, evidentemente. Nació de una virgen, eso lo sabemos, eso lo dice el Evangelio. Por el poder de Dios, el Espíritu de Dios hizo que María concibiera evidentemente de un ser humano, de la simiente del hijo de José, que era su esposo José, el hijo del rey David, mejor dicho, que era José. Dios, por medio de su espíritu, de su poder, tomó un espermatozoide de José, del hijo de David, y lo trasplantó instantáneamente, milagrosamente, en un óvulo de María. Así fue como Dios el Padre engendró a su hijo en el vientre de María. Antes que se juntasen, se halló que había María concebido del Espíritu Santo, del poder de Dios. Antes que se juntasen, indicando así que después se juntaron como un matrimonio normal, pues tuvieron relaciones sexuales. Aquí lo dice bien claro. Tomás, si quieres aportar algo sobre este pasaje. De hecho, por ejemplo, en otra traducción dice, pero mientras pensaba, en el 18, perdón, y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes que se consumara el matrimonio. Y lo vierten así, se halló que se había concedido por obra del Espíritu Santo. Y por ejemplo, en el 25 dice, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Y aquí dicen algunos que como en la Biblia a veces aparece la expresión hasta que, sin connotar el periodo posterior a eso, es decir, sin implicar el periodo posterior, hacer discípulos hasta la conclusión, hasta el fin, pero en esas ocasiones, en el griego, la palabra hasta que es eos tes o eos tou. Aquí es eos u, con un negativo previo, que implica siempre la consumación de la acción posterior. Por ejemplo, hasta que implica luego que sí hubo un cambio de circunstancias. Aquí sí implica un cambio de circunstancias, como lo implica en Mateo 28, capítulo 18, versículo 34. Y enfureció su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que él le debía. Y, de hecho, los papólatras utilizan este versículo deformado para justificar las misas de difuntos. Como que hasta que pagues al curita no sale el alma del purgatorio. Aquí hasta que sí, hasta aquí es la misma expresión, eos u. Por tanto, jaque mate a este engendro del diablo. Paso palabra. Muy bien, muy buen dato el que has dado, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. ¿Esto qué está diciendo? Pues muy bien lo ha explicado Tomás. Cuando dio a luz a su hijo primogénito, que fue Jesús, entonces sí, entonces ya la conoció. Se acostó con ella porque era su esposa y José era el esposo de María y la conoció. Conocer en el sentido bíblico significa tener relaciones íntimas, relaciones sexuales dentro del matrimonio. Y le puso por nombre Jesús, más clarito que el agua pura. Lo dice este verso, Mateo 1, 25, y el 18 es clarísimo, que ya he leído. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. Aquí lo dice. Está diciendo bien clarito que después se juntaron, tuvieron relaciones sexuales. Se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Su marido, ¿lo veis? Era su esposo, José era su esposo, su marido. No era un vigilante de seguridad, no era un segurata contratado por María, como enseñan estos enfermos mentales católicos, estos mentirosos al servicio de Satanás. Era su esposo. Y como es lógico, en este matrimonio judío, pues tuvieron más hijos. Jesús fue el primogénito, el primero en nacer. Y luego vinieron más, que vamos a ver después, bien clarito, cuáles eran sus nombres. Seguimos.
que tuvo hijos de José, de Alfeo, de Zebedeo, del soldado romano. A Petronilo le patine, Coco le patine, Coco le patine, Coco. A Petronilo le patine, Coco le patine, Coco le patine. ¿Qué dice este subnormal? ¿Este enfermo mental? Que patina el teco, le patina al coco. ¿Pero qué dice este retrasado? ¿O a quién te ¿Qué patinas está a ti, hablando? mamarracho? ¿Qué mamarracho es este subnormal? Madre mía, es que da asco verle, da repugnancia escucharle a este enfermo mental. Seguimos. Eso es mentira. Pero la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos. Oh, sí. Entonces, ¿son hijos de María? Oh, no. ¿Tuvo más hermanos? Sí. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5. No tuvo 6. No tuvo 7 hermanos. No tuvo 10. No tuvo 100. No tuvo 200. No tuvo 300. No tuvo 400. Vamos a ver cuántos hermanos tuvo Jesús. Oigan, para que vea cómo se le quita la mentira, se le tumba la mentira a los protestantes. ¿Jesús tuvo más hermanos? Sí. ¿María tuvo más hijos? No. ¿La Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos? Sí. Póngate a cuántos hermanos tuvo. Y apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? 500. No, 500 no. Ahí sí. A más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? A más de 500 hermanos. ¿Cuántos hermanos? A más de 500 hermanos. Más de 500 hermanos. Subnormal, eran hermanos en la fe, hermanos en la verdadera doctrina, no se refiere a hermanos biológicos, carnales. Este es un auténtico retrasado mental. Cuando la Biblia se utiliza la expresión hermano, se le da diferentes significados. Se puede referir a un sobrino, se le llama hermano, como ocurre por ejemplo con Lot, el sobrino de Abraham, hermano. Se puede referir a hermanos en la fe, como esos 500 a los cuales se les apareció Jesús resucitado, eran hermanos en la fe, como Tomás y yo, somos hermanos en la fe, pero no somos hermanos biológicos, no somos hermanos carnales. Y también la palabra hermano se refiere a hermanos carnales, a hermanos biológicos. Y va este subnormal, cita este pasaje de 1 Corintios 15, y ahí como se habla de 500 hermanos, estaban juntos. Ahí ya, ¿qué está diciendo este subnormal? ¿Que eran hijos de María? No, eran hermanos en la fe. No tiene que ver nada con hermanos biológicos, hermanos carnales. No sé si Tomás, ¿quieres decir algo? Sí, efectivamente. Mateo 12, 46 al 50. Mientras él estaba hablando a la multitud, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera deseando hablar con él. Y alguien le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera deseando hablar contigo. Pero respondió él a el que se lo decía, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y aquí sí, aquí es una diferencia entre los primeros, los que decían, mira, están tu madre y tus hermanos ahí, quieren hablar contigo. Ahí sí, pero dijo, no, hijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre, ese es mi hermano y madre. Haz la diferencia. Los primeros, sus hermanos literales, y los otros, los que hacen la voluntad de mi padre, los hermanos espirituales, que es lo que este mamarracho lo dice. Paso para hablar. Exactamente. Y aquí quiero decir ahora yo algo más sobre la palabrita esta primogénito. Cuando dice el Evangelio, y dio a luz a su hijo primogénito, y le puso de nombre Jesús. Mirad, cuando la palabra primogénito está conectada con el nacimiento biológico de un hijo, siempre se refiere al primer nacido de la madre, indicando además que luego vinieron más hijos. Y esto cualquiera lo puede comprobar leyendo los siguientes pasajes. Génesis 22, 21. Capítulo 25, verso 13. Capítulo 36, verso 15. Capítulo 46, verso 8. Éxodo 6, 14. Capítulo 22, verso 29. Primera de Samuel 8.2, etcétera, etcétera. Hay cientos de pasajes bíblicos más, pero con estas referencias son suficientes. Según la Biblia, el niño primogénito nacido de mujer era siempre el primer nacido de la madre. Y bíblicamente hablando, esto significa que él era el primero en nacer entre otros hermanos que nacen después. Ya he puesto ahí las referencias bíblicas. Por lo tanto, cuando el Evangelio dice que Jesús era el hijo primogénito de María y José, sin ninguna duda significa que luego María tuvo con José, con su esposo José, más hijos.
cuyos nombres son mencionados en el Evangelio. El Evangelio menciona 4 varones y al menos 2 hembras. Como vamos a ver después, y lo vamos a demostrar Tomás y yo. Y de ninguna manera eran primos. La Iglesia Católica, esta Iglesia satánica, dice, no, estos 4 varones y estas hembras eran primos de Jesús. Una mentira asquerosa y del diablo, como vamos a ver después. Y ahora voy a leer el Salmo 69, versos 8 y 9. Mirad lo que dice. Atención, y aquí me dirijo especialmente a todos estos millones de falsos cristianos católicos. Dice, es una profecía mesiánica, dice, he sido extraño de mis hermanos y extraño de los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Esta tremenda profecía la cumplió Jesús. ¿Y cómo sabemos que la cumplió Jesús? Pues muy sencillo. Juan capítulo 2, verso 17 y Romanos capítulo 15, verso 3. Este salmo mesiánico habla bien clarito de los hermanos carnales de Jesús. Y para dejar clarito que eran hermanos carnales biológicos de Jesús, dice la profecía, los hijos de mi madre. Los hijos de mi madre, indicando así de forma irrefutable que María, la madre de Jesús, tuvo más hijos biológicos. Y estos hijos biológicos de María y de José, pues al principio no creían en Jesús, lo dice el Evangelio. Eran extraños para Jesús, tal como dice ese salmo mesiánico, confirmado en el pasaje de Juan capítulo 7, versos 3 al 5. Este Salmo 69 es, ahí lo tenéis, una prueba bíblica absolutamente irrefutable que destroza la doctrina demoníaca enseñada por la Iglesia de Satanás en la tierra, que es la Iglesia Católica, ya que demuestra que María no solamente tuvo a Jesús, sino que además tuvo más hijos biológicos, los cuales nacieron, lógicamente, después de Jesús. Y estos hijos biológicos de María no creían en Jesús durante el ministerio terrenal de Jesús. Por lo tanto, esa doctrina enseñada por esta Iglesia del diablo, de la llamada perpetua virginidad de María, es una de las mayores mentiras diabólicas introducidas por esta Iglesia del diablo por la gran ramera. Y con esta espantosa doctrina de demonios, de la perpetua virginidad de María, esta Iglesia falsa y diabólica, la gran ramera, ha conseguido engañar durante cientos y cientos de años a miles y miles de millones de falsos cristianos católicos fanáticos e ignorantes de las Sagradas Escrituras y de la verdadera doctrina. Sin embargo, aquí en esta tertulia, tanto el hermano Tomás como yo, estamos exponiendo la verdad irrefutable de las Sagradas Escrituras. Luego vamos a demostrar cómo estos hermanos de Jesús eran hermanos biológicos y no eran primos. Esto lo vamos a ver después, Tomás y yo. Ya queda poquito para terminar el vídeo del cura toroide de este enviado de Satanás. Seguimos. ¿Alguno de ustedes cree que una mujer puede parir más de 500 hijos? Es un normal, pero que no eran hijos carnales biológicos de María, retrasado mental. Eran hermanos en la fe, hermanos espirituales. Este tío más zumbao, más subnormal, es que no puede ser el toroide. Yo no he conocido cura más gilipollas, más embustero, más mamarracho que este desgraciado que es el cura toroide, con las subnormalidades que está diciendo una detrás de otra. No sé si Tomás querrás aportar algo. Es increíble lo desquiciado que está. Y excelente que has citado, hermano, el de Salmo 69. Hay algunos que dicen que, fijémonos, dicen que se adjudica es mesiánico solo el 9, pero no, porque dice porque. La palabra porque está conectándolo al contexto inmediato, que es el versículo 8. Y el versículo 8, como hemos leído, dice claramente, mis hermanos, hijos de mi madre. Lo cual lo cita también Juan 7.5 y otro traído Tito. Pero más claro que el agua. Paso palabra. Así es, y lo menciona también, queda confirmado en ese pasaje de Romanos, capítulo 15, que ya he mencionado. Bien, vamos a seguir escuchando al mentiroso toroide. Le patina, coco, le patina, coco, le patina, coco.
Era solamente Payaso subnormal. Aquí le patina al cocos a ti, que tienes el cerebro totalmente destrozado por Satanás. Seguimos. de los protestantes que engañan a los tontos y católicos ignorantes, mañana se hará protestante. La Santa Madre Iglesia nunca nos ha engañado ni nos va a engañar. La doctrina de la Santa Madre Iglesia está clara y fundamentada en las Sagradas Escrituras. Y usted, Hipócrita, mentiroso y asqueroso. Esta Qué doctrina calumniador, demoníaca qué mentiroso. está Es fundamentada en las del Sagradas diablo eres, Escrituras. Toro. Es todo lo contrario de lo que has dicho, hijo del diablo. Estás poseído, hijo de Satanás. Así de simple. Claro, por eso es así de sencillo. Es el cura más mentiroso que ahora que existe realmente en Internet, en las redes sociales. Es el cura toroide que está llevando a la condenación a millones y millones de falsos cristianos católicos que le aplauden como focas a este enfermo mental. Seguimos. creerlo a ciegas sin ningún problema. Bien, ahí ha terminado el vídeo. Vamos a ver ahora, vamos a demostrar Tomás y yo que eran hermanos biológicos de Jesús. No eran primos, porque esta gran ramera, la Iglesia Católica Romana, enseña que estos hermanos de Jesús mencionados en el Evangelio, que no eran hermanos biológicos, sino que eran primos. ¡Primos! Y con esta mentira del diablo, pues el catolicismo romano, esta iglesia satánica, ha engañado a millones y millones de católicos, haciéndoles creer que María fue siempre virgen, la perpetua virginidad de María, que no hubo más hijos con su esposo José. Pues vamos a desenmascarar esa gran mentira del diablo. Primero vamos a leer los textos bíblicos donde se mencionan literalmente a los hermanos de Jesús. Los vamos a ir comentando Tomás y yo. Vamos a abrir el texto bíblico en Mateo capítulo 12, versos del 46 al 50. Dice: mientras Jesús aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera, te quieren hablar. Respondiendo Jesús al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y mi hermana y madre. Como podéis ver, este texto habla de los hermanos de Jesús. Atención, juntamente con su madre María, algo que sería completamente ridículo si esos hermanos de Jesús fueran primos de Jesús. Ya que si se menciona a la madre, que estaban con la madre, con María, es lógico que los que acompañaban a María, a su madre, fueran ¿quiénes? Sus hijos biológicos, no sus sobrinos. Mira, la palabra griega que se utiliza en esos pasajes que hablan de los hermanos de Jesús es adelphos. Pues bien, vamos a ver lo que dice la concordancia de Strong sobre esta palabrita griega. Adelphos, hermano, cercano o remoto. Como podéis ver, esta palabra significa hermano. Ahora bien, la palabrita hermano se puede interpretar en la Biblia de varias formas. Esto ya lo mencioné hace un minuto. Por ejemplo, la palabra hermano se puede referir a un hermano carnal, hijo de la misma madre. Lo leemos en Génesis 4:2, capítulo 14, verso 12, Mateo 4:18, etcétera, etcétera. Y también se puede referir a un pariente cercano, como por ejemplo un sobrino o un primo. Lot, por ejemplo, era sobrino de Abraham. Ahí lo dice Génesis 11:27. Sin embargo, Abraham, ¿cómo le llamó a Lot? Hermano. Ahí lo leímos. Génesis 13:8. Por lo tanto, en estos casos, la palabra hermano se refiere a un pariente que puede ser un hermano carnal o biológico, o se puede referir a un sobrino carnal o a un primo. La palabra hermano también es utilizada en la Biblia para referirse a un parentesco de raza y también un parentesco espiritual. Es decir, hermanos en la fe. Por ejemplo, mirad, Pedro y Pablo llamaron a sus hermanos de raza, a los israelitas, ¿cómo le llamaron? Hermanos. Esto lo podéis leer en Hechos 2:29, en el capítulo 13, verso 26. Y los apóstoles llamaban también al resto de cristianos hermanos, ya que eran hermanos en la misma fe, hermanos en la misma doctrina. Esto lo podéis leer. Hechos 6:3, capítulo 9, verso 30, 15:3, Romanos 1:13, etcétera, etcétera. Por lo tanto, poned mucha atención.
Como ya he demostrado bien clarito, la palabra hermano se puede referir en la Biblia a un hermano carnal, es decir, biológico. Se puede referir a un pariente, como un primo o un sobrino. También se puede referir a su propio pueblo, hermanos de raza, como el pueblo hebreo. Y también se puede referir a los hermanos espirituales, es decir, hermanos en Cristo, hermanos en la fe. Por lo tanto, atención a lo que voy a decir. Para saber a qué clase de hermanos se refieren esos pasajes del Evangelio que he leído, que hablan de los hermanos de Jesús, solamente hay una manera de saberlo. ¿Y sabéis cuál es? Por el contexto donde aparece esa palabrita. Es únicamente el contexto lo que nos puede aclarar a qué clase de hermanos se refieren esos textos que hablan de los hermanos de Jesús. Pues bien, en cada uno de los contextos donde se habla de los hermanos de Jesús, únicamente se puede referir a hermanos carnales de Jesús, hermanos biológicos, hijo de la misma madre, como vimos, por ejemplo, he mencionado en el Salmo ese 69. Recordad ese Salmo 69, lo hice, Salmo 69, versos 8 y 9, donde se refiere proféticamente a Jesús el Mesías, y se habla de sus hermanos que no creían en él, eran extraños para él. Hijos de la misma madre, dice el Salmo. Por lo tanto, esos hermanos de Jesús, mencionados en el Evangelio, solo pueden referirse a sus hermanos carnales, hijos de su madre María. Observad que en esos textos, esos hermanos de Jesús están unidos, conectados con su madre María. Ellos acompañaban a María, a su madre, indicando así de forma bien clara que eran hijos biológicos de María y de José, como es lógico. Este pasaje de Mateo capítulo 12, versos 46 al 50, es tremendamente interesante, ya que se mencionan, fijaos, los dos tipos de hermanos, los hermanos biológicos, hijos de María, y también sus hermanos espirituales, que son los que hacen, como dijo Jesús, la voluntad del Padre Celestial. Siguiente texto, Mateo capítulo 13, versos 55 y 56. ¿No es este, refiriéndose a Jesús, el hijo del carpintero? Estos judíos sabían que Jesús era el hijo de José. ¿No se llama su madre María y sus hermanos, fijaos, sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y sigue diciendo, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? ¿Lo veis? Nos da mucho más detalles este pasaje de los hermanos carnales de Jesús, ya que se da los nombres de los 4 hermanos varones que tenía Jesús. Ahí lo dice. José, Simón, Jacobo, José, Simón y Judas. Y también se mencionan todas sus hermanas, lo cual significa que Jesús al menos tenía por lo menos 2 hermanas carnales, hijas de su madre María. Los nombres de estos hermanos varones, pues ya lo he dicho, eran Jacobo, Santiago, José, Simón y Judas. Los hermanos de Jesús están, fijaos, mencionados juntamente con su madre María, la acompañaban a María. Lógico que la acompañaran, eran sus hijos biológicos, indicando así de forma irrefutable que eran hijos carnales de María, no eran sobrinos de María, sino hijos suyos, fruto de esa unión con su esposo José. Y el otro pasaje es Marcos capítulo 3, versos 31 y 32. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él, de Jesús, le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Una vez más, en este texto se menciona a los hermanos de Jesús, acompañando ¿a quién? A su madre María, lo cual demuestra que esos hermanos de Jesús eran hijos biológicos de María, hermanos carnales de Jesús. Sería totalmente estúpido, falso decir que estos hermanos de Jesús eran primos de Jesús, ya que si acompañaban a su madre María, significa que eran hijos biológicos de su madre. El otro texto, Lucas 8, 19 y 20. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a Jesús, pero no podían llegar hasta él
por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. ¿Lo veis? Exactamente lo mismo que hemos visto en los textos anteriores. Los hermanos de Jesús están unidos a su madre María, acompañaban a María, indicando así que estos hermanos eran hermanos biológicos, carnales, hijos de José y de María. Y Juan capítulo 2, verso 12, mira lo que dice. Después de esto descendieron a Capernaum él, es decir, Jesús, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Estuvieron allí no muchos días. Este texto es tremendamente interesante, ya que una vez más se menciona a la madre de Jesús, estando acompañada por los hermanos de Jesús, indicando así que esos hermanos de Jesús pues eran hijos biológicos de su madre María. Pero es que además el texto, fijaos bien, menciona también a sus discípulos, es decir, fijaos cómo se hace una clara diferencia entre esos hermanos carnales de Jesús y sus discípulos. Y en Juan 7, versos 3 al 5, ¿qué dice? Y le dijeron sus hermanos, los hermanos de Jesús, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Y este texto pues aclara aún más este asunto de los hermanos de Jesús, ya que en el texto se dice que en ese momento sus hermanos biológicos, carnales, no creían en Jesús. Es decir, los demás hijos de María no creían en Jesús durante el tiempo del ministerio de Jesús, y ellos se convirtieron al Señor Jesús, ¿cuándo? Después de la resurrección de Jesús, cuando Él se apareció a ellos, fue a partir de esa conversión de los hermanos carnales de Jesús, cuando uno de los hermanos, que era Jacobo, o Santiago, se convirtió en uno de los 3 principales líderes de la iglesia de Jerusalén, como leemos en Gálatas 2, verso 9. Y ahora vámonos al texto de Hechos 1, versos 13 y 14. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacob. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y mirad lo que dice ahora, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Este pasaje es tremendamente importante, ya que en él se narra lo que ocurrió después de la resurrección de Jesús y después de que Jesús se fuera al cielo. El primer Jacobo, aquí Santiago, menciona en ese pasaje, pues dice que era uno de los hermanos carnales de Jesús. Simón y Judas también eran hermanos carnales de Jesús, pues se mencionan sus nombres ahí en Mateo capítulo 13, verso 55. Por eso es que el pasaje menciona luego a María, su madre, que estaba juntamente con sus hermanos, con los hermanos de Jesús. Es decir, eran hermanos carnales de Jesús, hijos de María, acompañaban a su madre María. Todos ellos se habían convertido a Cristo después de resucitar y estaban allí en el aposento alto. Aquí lo tenemos, o por ejemplo en Gálatas 1:19, donde se habla de Jacobo, el hermano del Señor, dijo Pablo. Pero no había ninguno otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. No el primo, sino el hermano carnal del Señor Jesús. Al principio estos hermanos de Jesús pues no creían en él y luego se convirtieron al Señor. Bien clarito. Eran hijos biológicos de José y de María. Eran estos hermanos de Jesús. Ahí lo dice bien clarito el Evangelio, como ya he demostrado. Hemos demostrado, Tomás y yo, que María, por tanto, tuvo más hijos. El Salmo 69 es impresionante. Jesús era extraño a los hijos de su madre. Como dice el Evangelio, no creían en él. Hijos de su madre. Ahí lo dice. María tuvo más hijos. Lo dice bien clarito el Salmo 69. Ahí lo dice. Por lo tanto, aquí tenemos la prueba irrefutable de la mentira diabólica de la perpetua virginidad de María,
una doctrina totalmente antibíblica, totalmente anticristiana. La Biblia dice bien claro que José y María, como matrimonio que eran, esposos que eran, tuvieron más hijos y Jesús fue el primogénito, el primero en nacer, y luego, lógicamente, vinieron más hijos. Estos hermanos de Jesús mencionados en todos estos pasajes del Evangelio que he mencionado. Y ya dejo palabra, antes de terminar, al hermano Tomás. ¿Quieres aportar? Pues adelante. Excelente, hermano, excelente. Y quiero matizar, como muy bien ha dicho Tito, que ciertamente la palabra adelfo, masculino o adelfos en plural, ¿vale? Tiene en sí un sentido amplio. Es decir, puede incluso aludir a alguien de la misma nación, un vecino o alguien de la misma familia. Pero, como muy bien se ha demostrado, en el contexto de la familia natural, directa, solo denota un hermano carnal. Solo. ¿Por qué? Porque si no hay otras palabras, como anepsios. La palabra anepsios, por ejemplo, la usa Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 10, cuando dice Marcos, y cito la traducción católica de Nácar Colunga, dice Marcos, primo de Bernabé. Primo de Bernabé. Pero la misma traducción en Gálatas 1:19, que ya lo citó antes Tito, dice claramente que dice ahí, dice a ningún otro de los apóstoles, si no fue a Santiago, el hermano del Señor. Ahí no usó anepsios. Ahí no usó ni en Primera de Corintios 9:5, cuando dice igual que los demás apóstoles y los hermanos, adelfos plural, no usó anepsios. Si Pablo fuera un mariólatra, como este hijo del diablo, y quisiera denotar la trascendencia de que María fue siempre virgen, entonces tendría mucho cuidado, sería muy cuidadoso y usaría la misma terminología, la misma palabra que en Colosenses 4:10. Esto este fantoche y engendro de Satanás llamado Luis Toroide se lo calla. Pero además, y quiero matizar antes de decir lo que voy a decir, que para nosotros los cristianos bíblicos nuestro aval es la Biblia, única y exclusivamente. Pero ya que estas personas se jactan que los padres, seguimos a los padres porque en el siglo tal eran católicos, Ireneo de León era católico, Eusebio de Cesarea era católico. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, que dijo Ireneo de León, muy católico, según el papismo, en su obra Virgen o Doncella, acerca de el testimonio de las Escrituras, Virgen o Doncella, página 385, dice, así el Verbo, al recapitular en sí mismo al mismo Adán, tomó sustancia de María, y sigue diciendo que dice, siendo esta todavía virgen. Por ejemplo, es el caso también de Justino, que dice que es católico, según ellos, claro. En su diálogo con Trifón, en su apología 1:21 al 23, dice, el poder de Dios hizo posible que siendo todavía virgen concibieran, porque la Virgen concibió por el poder de Dios. Y más aún, Eusebio de Cesarea, a principios del siglo IV. En el libro tercero, punto 19 y punto 20 dice, por ejemplo, acerca de Judas, el cual era hermano según la carne del Salvador. En el 20, titulado acerca de la familia de nuestro Salvador, habla también de Judas, llamado su hermano según la carne. Esto también se lo calla, porque dicen, se van mucho a los cuatro vientos con otros autores. Para nosotros, obviamente, no son inspirados, solo nos basamos en las Santas Escrituras. Pero para que se vea hasta qué punto esta gente es embustera, como hemos demostrado claramente. Paso palabra.
Muy bien, hermano, gracias por la magnífica aportación. Ya vamos a terminar. Y aquí el mensaje, ya para terminar, que voy a enviar, va dirigido especialmente a los católicos, a estos falsos cristianos, porque no sois cristianos, porque no enseñáis lo que dice el Evangelio. Enseñáis absolutamente todo lo contrario de lo que dice el Evangelio, como ya hemos visto. Por lo tanto, de cristianos no tenéis absolutamente nada. Mirad, estáis siguiendo y aplaudiendo a un auténtico endemoniado y enfermo mental, que es el Luis Toroye. Y aquí me quiero dirigir otra vez más al título del vídeo que ha publicado en YouTube. María tuvo más hijos, dice el pastor protestante Padre Luis Toro. Una persona que pone este título a un vídeo católico es una persona que está totalmente con el cerebro destrozado. Estáis aplaudiendo a un auténtico enfermo del mental que sin ninguna duda está endemoniado y está completamente al servicio de Satanás. Si vosotros queréis seguir siguiéndole, queréis seguir aplaudiéndole, allá vosotros. Peor para vosotros, porque os vais a condenar por haber escuchado la verdad, la verdadera doctrina, como la veis, como la hemos expuesto Tomás y yo, y la rechazáis. Como dice ese pasaje tremendo de la epístola a los Hebreos, el que peca voluntariamente, después de haber llegado al conocimiento de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, ya no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Eso es lo que os espera por rechazar la verdad que habéis conocido y seguir creyendo en la mentira, en un auténtico enfermo mental y endemoniado que se atreve a poner este estúpido título a uno de sus vídeos, este título de María tuvo más hijos, dice el pastor protestante Padre Luis Toro. Eso solamente lo puede escribir un auténtico endemoniado, un desquiciado mental, un total enfermo mental, un mongoloide al servicio de Satanás. Pues con esto doy por finalizado. ¿Quieres enviar alguna cosita más, hermano Tomás? Pues está claro que ese título solo puede dar un auténtico enfermo mental con una mente destrozada por Satanás y poseído, como está este señor, que no me cabe duda de que está poseído. Es un desquiciado mental y generalmente las mentes desequilibradas, Satanás pues las manipula y las usa mucho mejor, evidentemente. Eso es ya lo último que digo. Así es, hermano. Pues gracias por los aportes que has enviado, por la colaboración. Esperemos que mucha gente, especialmente los falsos cristianos católicos, escuchen este vídeo y os arrepintáis genuinamente si queréis salvar vuestras almas. Ya nos despedimos, por lo tanto, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Gracias y paz a todos los hermanos y hasta la próxima.